Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este espacio que Laminados y Blindados ha abierto para que todos ustedes conozcan un poco más acerca de la arquitectura. Hoy estamos aquí en el restaurante de Leonor Espinosa con el arquitecto Julián Molina. Julián, bienvenido, muchas gracias por aceptar Gracias, nuestra invitación. gracias. Queremos hablar del restaurante porque es uno de los seleccionados para la Bienal de Arquitectura de este año en la sección de arquitectura interior. Entonces, pues muchas felicitaciones por la selección. Realmente, pues el proyecto es muy chévere. Y pues bueno, quisiera arrancar para pues, que nos cuente un poco acerca de su trayectoria, quién es Julián Molina, cómo es la cosa con Refugio, hace cuánto están en el medio, cómo Perfecto. es todo. Ok, pues yo soy arquitecto, me gradué en el 2009 y hace 5 años puntualmente arranqué mi oficina, después de haber tenido escuela en varias oficinas bastante destacadas de Bogotá. Tuve muy buenos mentores y profesores que me enseñaron, digamos, de la práctica de una forma muy interesante, cada uno de una perspectiva muy diferente. Y al cabo de más o menos 8 años de trabajar en oficinas, vi el espacio suficiente y proyectos suficientes para lanzarme al agua, al ruedo, a ver si efectivamente podía hacer una oficina y un diseño y una arquitectura a la medida, digamos, de lo que había llegado a entender hace un momento. En 2017 arranqué con Refugio, cumplimos 5 años exactamente hace 2 meses, en septiembre. Eh, y desde ese momento, pues realmente y curiosamente fue que en el momento que arrancamos con Refugio, paralelamente comenzamos a trabajar con Leonor Espinosa. O sea, casi que ha sido el ciclo completo de lo que ha venido haciendo Refugio. Eso para contarles cómo llegamos puntualmente a este local como tal. Eh, Personalmente, mi trayectoria ha sido sobre todo en proyectos residenciales. Era el bagaje principal de las oficinas donde trabajaba. Y reformas es el trabajo que más tienen los arquitectos recién egresados, recién salidos, recientemente independientes. Es el día a día. Por cosas de la vida terminamos en manos, digamos, de, de Leo. Si bien la trayectoria de refugio ha sido, o mi bagaje ha sido sobre todo proyectos residenciales, eh, parto de una idea donde realmente no distingo entre proyectos. Un edificio es un edificio, dependiendo de cuál sea el programa, tiene un uso específico del cual es nuestra tarea entender y formular de tal forma que sea exitoso, que funcione primero como una máquina. No tenemos y no hacemos distinción tampoco en escala. Realmente, digamos, en el caso de este proyecto, que es ejemplar o un buen ejemplo de lo que hacemos en todos los proyectos. Arrancamos desde la arquitectura, que involucra toda una coordinación técnica con un equipo muy grande de estructura, de eléctricos, de extracción, en este caso la cocina, que era un tema muy complejo, pero también llegamos a la filigrana más grande en la que podemos encontrar en proyectos, por ejemplo, en el caso de las puertas o cajones para cubiertos. Digamos, no tenemos un límite y realmente eso lo aplicamos a todos los proyectos que hace la oficina. Entonces, es una forma de hacer arquitectura que no tiene ni límites ni tipologías específicas para hacer. Claro, buenísimo, porque entonces la arquitectura, digamos que no hay como una distinción entre arquitectura comercial, arquitectura No, interior o hacer un edificio. Es como que la visión de refugio en la arquitectura es como una integralidad y total, verlo como una máquina. total. Entonces ahí podría ser otra pregunta que se me ocurre, es cómo la arquitectura es como el resultado de una técnica bien aplicada que responde unas preguntas específicas o es un ejercicio más sensorial, digamos, como más Es, cerca al arte o es un intermedio, ¿cómo Tiene lo que ves? ser, tiene que ser obligatoriamente las dos. La parte fácil de la arquitectura, de alguna forma, realmente es plasmar sobre la mesa, sobre el tablero y todos los días que uno está trabajando en el proyecto, todas las consideraciones que se tienen que tener en cuenta al contemplar un proyecto de uso, tanto las personas que trabajan acá como las que vienen, la temperatura, la iluminación, son cosas, digamos, que son tediosas o más bien existe una gran cantidad de criterios que uno tiene que tener sobre la mesa en la toma de decisiones y se comienzan a organizar y a jerarquizar dependiendo, digamos, de la forma como opera la oficina. Pero es la parte fácil, digamos que armar todo ese catálogo de herramientas con las cuales uno puede diseñar un proyecto exitoso. La parte creativa, la parte poética o romántica de la arquitectura viene realmente de esa sensación de que una persona entra a un espacio y sienta o que se sienta
representado en el espacio, en el caso de los apartamentos, que su casa es la casa de Luis, la casa de Julián es la casa de Julián, la casa de Pepito es la casa de Pepito, no tienen un sello que se está repitiendo en cada uno, sino cada uno realmente lo representa a ellos. Y por encima de eso, que no solamente sea muy personalizado, sino que sea la mayor representación de lo que tiene que aportar esa persona o esa idea, o en este caso, Leo y su cocina. Que yo creo que aquí lo que hicimos fue en una casa esencialmente albergar o tratar de albergar la trayectoria, las inquietudes, los viajes, la comida, los ingredientes y el mismo territorio en un edificio que le pueda mostrar a muchas personas de diferentes formas pequeños indicios de esa gran historia. Ok, y también veo entonces que en ese acercamiento a la arquitectura hay como un cuidado por los detalles, digamos que sería como un doble juego. Por un lado, como la organización espacial, digamos, la coherencia de los espacios, y por otro lado, el detalle minucioso de cómo hacer para que los materiales dialoguen. Entonces, eh, digamos que, ¿cómo sería el tema ahí de los materiales, por ejemplo? ¿Qué papel juegan los materiales? ¿Cómo se articulan? Los materiales, digamos, en arquitectura y en el caso, digamos, de laminados y blindados, usted que bien nos acompañó varios años en el proceso de Leo. Yo tengo en mi casa por lo menos 45 muestras de diferentes tipos de vidrio. En Leo probablemente tenemos unas 10 referencias de vidrios diferentes, con usos diferentes, y todo parte definitivamente de unas intenciones muy particulares, de un sourcing, de un tipo de arqueología local, de qué está a la mano, qué encaja en el presupuesto, qué tiene la capacidad de generar esa sensibilidad en las personas que habitan el espacio. Y en Leo en particular, y viendo el espacio donde estamos, hay mucha textura. Todos los espacios tienen una cantidad de una piel la cual uno siente realmente que puede tocar una superficie de ladrillo, la fachada en cuadrícula, la celosía en madera, el vidrio que tenemos sobre el jardín aquí encima. Son todos elementos que se complementan y contrastan, haciendo cada uno más especial todavía por la armonía o la forma como se conjugan y cómo se comportan en diferentes momentos del día. Entonces, yo creo que viene en gran medida de sentirse fascinado por ciertos materiales, de tratar de entenderlos y conocer hasta qué punto se pueden llevar. Creo que lo que más me ha gustado de la forma como nos hemos aproximado nosotros a la arquitectura y contamos con el apoyo de ustedes, o hemos contado con el apoyo de ustedes, es realmente empujar esos límites para encontrar no solamente algo que se pueda hacer y que podamos garantizar y que funcione para el proyecto, sino algo que esté por fuera de algo que ya se haya hecho y busquemos explorar y generar nuevas herramientas para responder a proyectos arquitectónicos. Y creo que independiente del material o el cliente o el tipo de edificio, siempre estamos buscando armarnos de más herramientas con las cuales poder diseñar mejores proyectos más interesantes, mayores retos. Sí. Bueno, chévere. Y respecto a, digamos, como ya para pasar un poco a las influencias del proyecto, por decirlo así, eh, el proyecto nació en otra locación diferente, luego terminó aquí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué afectó eso? Digamos, había una idea rectora al principio que tuvo que cambiar por el cambio de locación. ¿Cómo fue? Pues el proyecto realmente arrancó mucho antes que la versión de 8111 que usted conoce bastante bien. El proyecto, como les contaba, comenzó en 2017, al mismo tiempo que estaba constituyendo Refugio. Comenzamos a hablar con Leo, comenzamos a entender la idea que ella tenía de salir del centro de Bogotá para lograr que su propuesta de cocina, que ya había llegado a un momento muy importante en reconocimiento nacional e internacional, pudiera ser más fácil, literalmente, de llegar a la ciudad de lo que era la calle Mompox en el centro de Bogotá, donde ella descubrió este callejón y pasó de ser un sitio muy poco atractivo a ser el epicentro de desarrollo gastronómico en esa parte de Bogotá. Ella quería salir del centro, quería estar en un rooftop, y la comenzamos a acompañar en ese diálogo, en ese momento que se van uniendo varias personas al proyecto, viendo o a través de una cantidad de circunstancias donde nos íbamos conociendo, la íbamos conociendo a ella, íbamos conociendo su cocina, íbamos conociendo las posibilidades que podía tener efectivamente el local. Entonces, el 8111 solamente tal vez fue el penúltimo de los muchísimos pasos que tuvimos en el proyecto, y creo que una de las mayores riquezas que tiene este proyecto fue justamente haber trabajado 4 años en una misma idea, haberle martillado y entendido cada vez más qué era lo que hacía especial Leo, la locación, y de qué forma estos dos elementos
podían funcionar para lograr el mejor refugio, de valga la redundancia, para su cocina. Entonces, llegamos finalmente a 8111 y llegó la pandemia y a todos nos cambió completamente la forma de pensar. Al proyecto le cambió literalmente el local, pasamos de estar en el último piso de un edificio de Daniel Bonilla, en el centro, digamos, empresarial y económico de Bogotá, a Chapinero, que es un espacio gastronómico, pero todavía emergente. Una locación que realmente nunca habíamos visto, un local completamente opuesto a lo que Leo se había imaginado, opuesto a 8111, donde teníamos un dominio completo de la ciudad. Literalmente eran 180 grados de vista de cerros, de atardeceres, del norte de Bogotá. Eran también ingredientes, insumos o materiales propios del proyecto, porque sin importar dónde uno estaba, siempre estaba viendo Bogotá y nuestra situación a 2.600 metros, muy diferente, digamos, a la costa donde venían algunos otros materiales. Había un diálogo muy interesante alrededor de poder entender dónde uno estaba por el mismo lugar donde estaba albergado el restaurante. En este caso, yo creo que trasladamos esa idea, pues el proyecto se ensimismó completamente, ya dejamos de mirar hacia afuera y todo el espacio se vuelca completamente hacia adentro. Y a pesar de que es completamente cerrado, que uno nunca puede ver la calle, no se siente encerrado, no se siente carente de iluminación natural, no se siente carente de vegetación, que yo creo que es parte de las ideas que siempre estuvieron sobre la mesa, que aquí se tradujeron a los elementos que podemos ver en el local. Claro, es como que uno recorre un poco el restaurante y ve un paisaje interior que lo componen los materiales, la luz, la textura, la temperatura y un montón de cosas que hacen muy interesante el proyecto, que si realmente es bien Total. introvertido, digamos. Yo creo que de la mano de eso, algo que quisimos siempre lograr y tal vez fue mi primera impresión, cuando conocí a Leo y le pedí que me mostrara, digamos, cómo era un menú de degustación en su restaurante, me invitó a su restaurante en el centro. La primera vez que realmente iba y veía el proceso y me impresionó muchísimo la narrativa que hay detrás de cada una de las estaciones, de cada uno de los platos que hay sobre la mesa en estos pasos. Y yo siendo colombiano y teniendo una fascinación por la naturaleza, nuestra topografía, la geografía, el paisaje, la vegetación, los colores, la textura, cada vez que me hablaban de un plato o un sitio remoto de Colombia, yo siempre tenía la capacidad de imaginarme un poco cómo era ese lugar de Pacífico, de Atlántico, de Caribe, de montaña, de desierto. Siempre tenía la forma de conectar mis propias experiencias y apreciaciones con lo que estaba viendo y también probando de estos platos. Pero pensaba que una persona que japonés o un alemán o alguien que no ha tenido ese contacto le iba a quedar muy difícil o le iba a quedar truncada su imaginación en el momento que le hablaban sobre sitios que no podía conectar. Y lo que queríamos siempre era buscar la forma de que la imaginación de una persona pudiera volar. Y creo que conjugar la comida, las sensaciones, el sabor, las texturas en la boca con el espacio y el diseño, la iluminación, la textura y la misma vegetación hacen que las personas pues imaginen cosas que no alcanzamos a dominar, pero que realmente el propósito es que pueda hacerlo el mayor potencial que se pueda llevar. Algo que es particularmente interesante de las reformas es que uno siempre trabaja dentro de un espacio que ya está definido. Y curiosamente, este restaurante es un híbrido de las dos. Finalmente, encontramos un local que eran esencialmente dos bodegas, una bodega construida en dos pisos, que en ese momento es la cocina de León en primer piso y la sala de Laura en segundo piso, y la bodega contigua hacia el occidente, que es donde estamos en este momento, era un solo espacio con un techo inclinado. Eh, Entendiendo la ubicación del local, las condiciones que le teníamos que garantizar a los vecinos, el proyecto se tuvo que adecuar dentro de ese mismo espacio y fue curioso cómo pasamos en este local, de pensar que podíamos hacer borrón y cuenta nueva, a hacer el espacio como lo quisiéramos, especialmente era como un gran cubo donde se albergaba el mismo programa, a reconocer la forma del local, que yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado, la pendiente a casi 25 grados que tiene el comedor de Leo, es de las cosas más interesantes porque deja ser un espacio homogéneo, es muchísimo más dramático y con el teatro su cocina al fondo creo que
esa casualidad de la inclinación que tal vez puede que no hubiéramos pensado que era la mejor solución, terminó siendo para mí uno de los elementos más especiales que tiene el restaurante. El tratamiento raso que logramos alrededor de eso, la forma como esa gran cubierta, casi una altura de 8 metros que tenemos en el punto más alto, como remata en este jardín que tiene yarumos, siete cueros, pinos romerones, una cantidad de especies que a mí me gustan una cantidad. Todo eso, de alguna forma, fue la idea realmente a partir de la cual se hizo el resto del espacio. Y un dato curioso que me contaron personas del equipo de Leo es que cuando llueve en Leo, y en estos días que llueve una cantidad, se oye como una cascada bajando sobre toda esta cubierta, que es como un elemento más de misticismo que tiene el restaurante, del cual nunca fue planeado, pero es Claro. una muy buena coincidencia. Sí, un accidente feliz, Un diría. accidente, sí, total, Sí. un accidente muy feliz y yo creo que de dejarse sorprender por la misma arquitectura, permitir que este tipo de cosas puedan pasar siempre en todos momentos de crisis que tiene el proyecto, porque hubieron muchísimos en pandemia, con una cantidad de complejidades, el proyecto se diseñó al mismo tiempo que se estaba construyendo, entonces fue tremendamente demandante siempre buscar la mejor y la más rápida y la más económica y la más estética y la más longeva de resolver todas las cosas, esa habilidad creo que es algo que hemos cultivado y que dio muy buenos resultados en este caso. Ese hemos, digamos que me lleva a una cosa y es como la arquitectura es como, ¿considera usted que es un trabajo colectivo más que un arquitecto No, total. centrado pensando, es más como un trabajo colectivo? Digamos que, por ejemplo, ahora está hablando que Mozart es una obra colectiva, porque había gente que trabajaba con él y hacía las obras. Entonces, como que el hecho de pensar en alguien como el único genio pues detrás de unas ideas o realmente como un trabajo No, colectivo. definitivamente es un trabajo colectivo y por lo menos en el caso de mi oficina lo es. Nosotros, de la misma forma que no distinguimos escala ni tipología de proyecto cuando estamos haciendo arquitectura, tampoco nos separamos de ninguna de sus etapas de desarrollo. Estamos desde la concepción, la formulación económica, el presupuesto, los tiempos, el armado del equipo y estamos acompañando, y en el caso de Leo, y realmente porque yo vivo a 2 cuadras del restaurante y era pandemia, me queda muy fácil pasar por aquí todos los días, pero yo venía acá y hablaba con los carpinteros, con los constructores, con todo el mundo que se contagia un poco de hacer un proyecto, de querer hacer un proyecto muy bien. Todo el mundo tiene ideas que aportar, todo el mundo tiene preocupaciones sobre la forma como se están desarrollando las cosas. Yo nunca he considerado que yo sé más que nadie, lo que tal vez creo que tengo es la habilidad de recoger mucha información y lograr sacar de eso las mejores soluciones para el proyecto. Entonces, definitivamente creo que entre uno más pueda hablar y más personas tenga aportando al proyecto desde sus especialidades, solamente se van a lograr acortar esos márgenes de imprevistos que uno puede llegar a tener cuando piensa que una cosa puede ser de tal forma, pero realmente no lo es y la idea está completamente errada. Entonces, es una orquesta gigantesca y yo siempre estoy muy agradecido por el equipo tan grande y tan chévere que tuvimos para hacer este proyecto, porque sé que fue difícil, la gente siempre tenía la mejor actitud para todo, Sí, chévere. para Aparte todo. que, digamos, la dificultad de ir resolviendo pues cosas de diseño a medida que se va construyendo y aparte que digamos digamos el nivel de detalle del proyecto es impresionante Va, porque no hay cosas como prefabricadas. no, el nivel de detalle va surgiendo. La misma baranda que vemos acá, creo que fue uno de los últimos detalles que desarrollamos y vemos, bueno, de qué forma podemos lograr algo que sea coherente con el resto de las cosas que hemos armado, que no sea una repetición del lenguaje que ya tenemos en el local, que aporte, digamos, a la estética, que nos funcione estructuralmente en un momento que ya teníamos la escalera diseñada, digamos, el tramo por donde uno sube en concreto. Yo creo que todos esos elementos de ir probando en sitio literalmente como con plastilina, ir forjando, ir doblando las varillas a gusto, buscando la estabilidad para este y para muchos detalles, es la forma como se van generando solos. Casi que es más fácil hacer arquitectura así que uno tratar de hacer un plano de muchas cosas que es muy difícil de entender y de ver en 5 planos diferentes. Es mucho más fácil estar con 2 cabezas o 3 cabezas viendo el detalle en 3 dimensiones y buscando y construyéndolo literalmente en la medida que uno va avanzando.
eso sin duda pasó cara. La fachada también es el resultado de eso. Cerrar toda esta fachada fue uno de los temas complejos que nos acompañó desde el comienzo hasta el final del proyecto. Por costo, por peso, había unas implicaciones gigantescas en cómo podíamos resolver esto y terminamos encontrando pues un material que es muy bogotano, que es el vidrio texturizado, no es un vidrio templado y tuvimos la suerte de que nos dieron muchísimo gusto en lograr 27 cuadros, cada uno con un cuadrado de 20 por 20 vidrio texturizado instalado independientemente. Yo creo que fue casi que un mes de dos personas colgadas desde la fachada pegando con silicona cada uno de sus vidrios. Y el efecto de eso era que la luz se pixela cada vez que uno está aquí adentro, desde adentro y desde afuera. Y como está instalado a mano, el error humano hace que los vidrios cada uno tenga una inclinación ligeramente diferente. Entonces, uno siempre que ve la fachada la va a ver de una forma diferente, siempre que ve reflejado el atardecer lo va a ver de una forma diferente, siempre que las luces de un carro también los va a ver de una forma diferente. Yo creo que son todas las cosas que siempre son tremendamente bienvenidas en los proyectos porque son elementos que no pueden suceder de ninguna otra forma, más que permitir que puedan suceder, que puedan pasar y que se puedan desarrollar las actividades. Sí, no, buenísimo, porque digamos, particularmente la fachada es algo que a mí personalmente me parece una gran solución, aparte porque, digamos que también permite que los paisajes interiores como que cobren una relevancia, lo que se dice. Uno no se siente encerrado, uno siente que es partícipe de la calle y que la calle también es partícipe de la actividad del restaurante. Finalmente uno desde afuera en un buen día va a poder ver el sol que pasa a través del jardín que tenemos arriba, va a poder ver las siluetas de las personas moviéndose al interior de la aula. En la escalera uno va a poder ver el movimiento, como esa danza de personas subiendo los tramos diferentes, caminando a través de este puente. Esa forma, digamos, de cerrarse, pero al mismo tiempo integrarse a la ciudad, creo que es fundamental y logramos que el espacio sea íntimo, que era lo que buscaba Leo, pero que el espacio también le aportara un grano de arena a la forma como se está transformando la ciudad, por el jardín definitivamente que es un pequeño oasis verde en Chapinero para los vecinos, que tiene que ser bienvenido, ojalá en 10 o 15 años pues los árboles estén grandes y tengan pájaros, qué sé yo. Pero sí, creo que son esos aportes que no son solamente al interior del proyecto, sino para el barrio y para la ciudad. Sí, genial. Bueno, pues igual creo que me queda agradecerte por aceptar nuestra invitación, charlar aquí el proyecto, que realmente para mí también es un privilegio estar en una arquitectura como esta. Y pues a ustedes también muchas gracias y muchas felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias, lo hagamos. Muy bien.